Este simulador lo pueden encontrar en la página del SUTE, que es el sindicato que nos nuclea a los docentes de la provincia de Mendoza. Y fíjense, si ustedes quieren ver acá, quieren ver por un cargo determinado cuánto van a ganar, lo que tienen que hacer, por ejemplo, es eh, para lo que es para que son las personas que trabajan por cargos, como sería, por ejemplo, no sé, una maestra, una preceptora, una orientadora social, creo que también trabaja por cargos, ¿o no? Sí, tienen Bueno, cargos igual que la persona que está en informática. bien. Cargos, me parece que 12 horas de sus Bueno, cargos en ese tenemos. caso tienen que apretar acá agregar un cargo. Nosotros vamos a ver acá solamente en el caso de para docentes con horas cátedra, como lo es en el Ujú. nivel secundario. Entonces le ponemos agregar horas, se va a abrir esta cuestión acá abajo. Vamos a poner la antigüedad como que recién inicia Ujú. y 18 horas que es un cargo. 18 horas. Sin zona, vamos a suponer que no tiene zona la escuela, porque no, de hecho no todas la tienen. Ujú. Y una vez hecho esto, nos vamos acá al mes de mayo para ver qué es lo que estaríamos cobrando en mayo. Dale. Bueno, y fíjense que el sueldo nos da 410.000 pesos de bolsillo, ¿sí? ¿Por qué nos da este valor? Porque hay que fijarnos que primero nosotros tenemos el sueldo en bruto, o sea, no es el sueldo que nosotros cobraríamos originalmente. A ese sueldo se le aplican los descuentos de la plata que va para jubilación, para Obra social. obra social, etcétera. Y a eso se le agrega un bono, que básicamente es no remunerativo, que se acordó en la última paritaria provincial. Hablando de cuestiones extorsivas que recién decíamos, el ítem aula, bueno, tener un bono en negro que se da por una vez, o sí, por una vez, porque después los otros meses va cambiando el monto y encima disminuye, es totalmente extorsivo. No, y agreguemos además que, como decís vos, va bajando, o sea, el bono para junio va a ser de 35.000 pesos, pero este bono lo cobran solamente personas que con su sueldo de marzo no superaron aproximadamente los 400.000 pesos de bolsillo. ¿Qué quiere decir? Que un docente que aproximadamente, pongámosle que tenga 24 o 25 horas cátedra, que más o menos cobró ese monto a fines de marzo, en vez de cobrar estos 50.000 pesos, le van a pagar la mitad, 25.000. Eh, parece un chiste cuando decimos estas cosas. O sea, mientras más trabajamos, peor, porque Sí, nada, nada. No, olvídate. Muy meritocrático todo. Que de todas formas, esto no quiere decir que se jodan los que recién inician. No, el que no, recién para inicia debería nada. cobrar bien y de ahí más todos cobrar según la antigüedad y demás cuestiones. Totalmente. Bien, ahora, si esto les indigna, veamos qué pasa con quienes trabajan como celadoras, celadores en escuelas. Esto también lo pueden ver en la página del SUTE, es el simulador específico para celadores. Y el sueldo de mayo, lo buscamos acá también. Recuerden que los celadores tienen cargos de 6 horas y media, o sea que si queremos pensar en un celador que trabaje el doble, tendría que trabajar 13 horas, sería una locura. Claro, no les da tampoco para hacer dos cargos. No, no, sería totalmente insalubre, pero así todo, una jornada de 6 horas y media, están ganando 254.000 pesos de bolsillo. Eh, no sé, yo no ¿Esto es sé. con el bono? Perdón. ¿Esto es con el bono? No, Claro. Bono paritario, miren esto. no, el bono paritaria me parece que es un. Ah, ahí no. Sí, creo que es el mismo. Bueno, tenemos que chequear, pero el tema es, con o sin bono estamos hablando, a ver, si no serían 200.000 pesos, o sea, es una Sí, locura, no, no, es una totalmente. locura. Bien, eh, ahora, es importante, cuando hablamos de salarios, también relacionarnos un poco con lo que son eh, algunos datos quizás macroeconómicos a nivel general, para que se entienda por qué la gravedad de que tengamos estos salarios, nosotros y, bueno, y en muchas otras ramas laborales. Eh, Fíjense esto, en Mendoza la canasta básica de abril fue de 729.000 pesos. Eh, o sea, a lo que se llama una familia tipo, ¿no? Entre comillas, que serían dos padres y dos niños, necesitan por lo menos este nivel de ingresos para
no considerarse que es una familia que está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, claramente un docente con un cargo o con dos cargos no llega a alcanzar la... Ni hablar de celadores, ¿no? Celadores, celadores. Exactamente. Ah, algo que no dijimos del bono es que el bono es por agente. Expláyate, por favor, Dami. ¿Qué Que, significaría por agente y y que, no por por ejemplo, si cargo? vos tenés dos cargos, no vas a cobrar 100.000 pesos de bono. Vas a cobrar igual 50.000. Ah, claro, porque cuando decimos por agente y no por cargo, porque hay veces que los bonos son por cantidad de horas que tenemos Exacto. o por cargos. Si tenés un cargo, cobrás ese bono. Si tenés dos cargos, cobrás el doble, ¿no? Por ejemplo, la ayuda de útiles. La Exactamente. ayuda de útiles, tenés una ayuda de útiles a principio de año que te dan un plus para comprar útiles en Mendoza, cuaderno, marcador, borrador de pizarra, etcétera. Y a los celadores se le da un bono para indumentaria y eso es según los cargos que tenés. Si tenés hasta 18 horas, te dan ese plus, ese bono, y luego si tenés doble cargo o más cantidad de horas, aunque no llegues al segundo cargo, se da un proporcional. Pero este bono me decís que no es por cargo. Exactamente. Por agente significa que no importa la cantidad de horas que trabaje esa persona, se le da el bono. Depende. ¿Cómo? O sea, Porque si vos tenés, por ejemplo, más de un cargo, vas a ganar 50.000 igual. bien. Pero si tenés menos de un cargo, ahí sí vas a ganar un proporcional. Ah, cuando te conviene, cuando no te conviene, ok, bien. Bueno, Ustedes entienden cómo es esto, gente. todo muy Eh, claro, todo muy transparente. Bien, Ahí está. Bueno, entonces dijimos, lejísimos de la canasta básica de Mendoza, que es menor que la de Buenos Aires. un dato. Sí, Para estar por arriba del nivel de evitar la indigencia, los ingresos tienen que haber sido en Mendoza por arriba de 301.000 pesos. Hablemos de celadores y celadoras. Pensemos entonces cuánto están ganando. Increíble. Empecemos a dar esas discusiones porque no puede ser que ninguna persona que esté trabajando, somos trabajadores del Estado, que estén trabajando por ese dinero, ¿no? Increíble. Sí, no, sigamos con y el otro además del tema. trabajo clave que hacen. O sea, mantenerte el lugar de trabajo en condiciones. Sí, además que hay otras tareas que llevan a cabo, tienen mucha relación con el estudiantado. Me parece ahí que hay muchas cosas que son fundamentales. Totalmente. Toda esta información que acabamos de dar pueden sacarla de Sitio Andino Mendoza. Bien. Y continuamos con lo que son los precios al consumidor, lo que se conoce como la inflación. Estos datos los pueden sacar de la página de INDEC Argentina, que está bueno que sigan estas páginas para que ustedes también estén al día con los datos que van saliendo. Y bueno, acá podemos ver la evolución de la inflación. eh, Donde estoy señalando acá con la flechita, es el 12% que fue el gobierno de Alberto. Y después, bueno, tenemos la suba que hay en la inflación cuando asume Milei, que llega al 25, es con la devaluación que hay en ese momento. Y a partir de ahí se empieza a desacelerar. No quiere decir que ya los precios no suben, sino que han empezado a subir eh, de una manera menor, por decirlo de alguna forma, de una manera menor. Eh, pero el punto es que, bueno, todavía estamos en niveles, por ejemplo, el último registro que hay es del 8,8% en abril, eh, y ese fue el mismo número que en octubre del año pasado. O sea, que quiere decir que todavía necesitamos aumentos que acompañen esto, pero además, esto es lo importante, lo que se ha perdido en diciembre, enero, y sobre todo diciembre y enero, que en esos meses prácticamente no tuvimos aumento. No, y que ya veníamos, perdón, pero ya veníamos de paritarias de los años anteriores en donde siempre era por debajo del nivel de inflación y además recordemos que hubo un año que no tuvimos aumento en todo el año, estuvimos atrasados 2 años. Entonces, pensemos eso, El 2020. el valor en el 2020, el valor del salario ha tenido grandes pérdidas permanentemente con el gobierno de Alberto.
con el gobierno el gobierno actual también. Entonces empecemos a pensar que no es entonces solamente un aumentito del 8, 10, 15, 20, 30%, deberíamos estar pensando en mucho más de un aumento del 100%. Exactamente, porque además lo que siempre se quiere como instalar en los medios, sobre todo cuando son afines a los gobiernos de turno, es, no, bueno, pero el aumento que te dan va a la par de la inflación, sí, pero no se toma en cuenta lo que ya perdiste salarialmente. Nunca se habla de recuperar esa pérdida que tuviste. Y lo venimos sufriendo, como decís vos, hace años. Eh, bueno, en Mendoza, noticia del diario de los Andes, la indigencia subió 5,8 puntos y pasó de casi el 5% a casi el 11%. En números, básicamente, estamos hablando de eh, alrededor de 636.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza y de 163.000 personas por debajo de la línea de la indigencia. Y esto nos interesa mucho porque en realidad, más allá de que pensemos en que nosotros, nosotras, todas las personas que estamos trabajando en el sistema educativo, varias personas estamos en estos niveles. No solamente eso, pensemos también en qué pasa con el estudiantado y sus familias, ¿no? Eh, los chicos y las chicas están teniendo muchísimo ausentismo en las escuelas, ha aumentado el pasaje de colectivo, no están pudiendo llegar a los colegios de la misma manera que se llegaba antes, se está empezando a priorizar de que uno vaya a la escuela, uno de las personas, de los niños, niñas, vaya a la escuela y la otra persona se quede en la casa y al revés. De verdad, se está poniendo muy, muy difícil para las familias y los y las estudiantes. Lo cual después claramente influye en el rendimiento académico, que son cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. De hecho, podemos agregar que en el primer trimestre de este año, según datos de la Universidad Católica, ya hemos llegado a un 55% de niveles de pobreza a nivel nacional y que de hecho, según los últimos datos del INDEC, la pobreza con la que se termina yendo Alberto Fernández era del 41%. O sea que estamos hablando de que solo en 3 meses aumentó la pobreza un 14%. Aumentó un tercio de lo que había, mira vos. Bueno, este tema tarifario también, ¿no? De la tarifa hoy por hoy de luz representa el gasto familiar más alto de los últimos 30 años. Lo que ya habíamos hablado de el poder adquisitivo ha caído y ha perdido más de 30 puntos frente a la inflación. Y ya para ir cerrando, queríamos hablar de esto que, esta noticia que es de Tiempo ARG, lo pueden buscar en redes sociales, que tiene que ver con algunos pueblos ya en la provincia de Mendoza donde les ha aumentado tanto, le han aumentado tanto el precio de los boletos de colectivos, que bueno, hay justamente personas que han empezado a dejar de ir a la escuela. Ya no solamente, vos recién hablabas de dejar de ir por una cuestión de gastos y demás, pero acá estamos hablando directamente de transporte. Entonces pensemos que, bueno, cuando queremos hablar del derecho a la educación, hay que pensar también en estas situaciones, ¿no? Si el estudiante, hablamos mucho de los salarios docentes, pero si el estudiante no tiene para comer o si las familias están con los adultos a cargo permanentemente trabajando porque no llegan a fin de mes, si no pueden acceder con un transporte porque no les da para pagarlo, ¿qué vamos a decir después? Que no quieren estudiar porque no quieren. O sea, que no estudian porque no quieren, básicamente. Porque son vagos. Porque son vagos, porque son flojos. El otro día a uno de mis estudiantes le pregunté por qué había estado faltando y me dijo que el día viernes había faltado porque su papá, que trabaja al día, cobra lo que hace en el día, no había tenido un buen día laboral, entonces él la plata que tenía, que él también trabaja en la mañana, la plata que tenía se la dio para que comprara para hacer la comida y era la plata que tenía para el pasaje. Así que no fue a la escuela, pero bueno, pudieron almorzar. Entonces, esto es re importante pensar
pensarlo también cuando hablamos de los sueldos y del acceso a la educación, al derecho a la educación. Siempre que decimos que es gratuita, está buenísimo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que Bien, hay gastos que cubrir. exactamente. Y lo último del día, no vamos a cerrar muy arriba este programa. No, no, y lo que hoy lo debatimos antes de empezar el programa y nos parecía muy importante que tuviésemos unas palabritas en cuanto a esto, porque una docente, una compañera que trabajaba en Chaco en una escuela rural, hacía 16 kilómetros todos los días, viajaba 16 kilómetros todos los días para poder llegar a su trabajo y esos 16 kilómetros los hacía a dedo. Como la mayoría de las personas que trabajan en escuelas rurales, en cualquier lugar del país. Está naturalizado que las personas que trabajan en escuelas rurales tienen que hacer dedo o de alguna manera ir en su propio vehículo y compartir el vehículo para llegar a las instituciones escolares. Cuando en realidad es el Estado el que debe garantizar que si tenés una escuela puesta en un espacio rural, porque lógicamente hay población y tienen derecho a una educación de calidad, todas las personas que trabajan en esa institución tienen el derecho de tener acceso a ese trabajo. Y para eso significa que el Estado tiene que garantizar condiciones dignas. Hablemos de condiciones dignas para viajar, ¿no? Condiciones dignas para poder llegar al trabajo en horario, en tiempo, en forma y con medidas de seguridad. Porque hacer dedo no es una medida de seguridad. Subirte a un auto que de gente que no conoces no es una medida de seguridad. En este caso, la compañera, nuestra colega, hizo dedo, un hombre la subió a su auto, voy a decir el nombre porque me parece que es muy importante que lo sepamos. Es Juan Marcelo Cáceres, en donde él ya ha estado imputado no, ya contaba con una condena previa por abuso sexual. Intentó abusar sexualmente de ella y la mató de 20 puñaladas. Y esto nos parece, no solamente nos sensibiliza por el hecho de que es una compañera, sino también porque sabemos que hay una justicia que no es justicia, pero sin embargo, y me gustaría después que debatamos sobre cuáles son las condenas y qué es lo que pasa con esas personas cuando son liberadas, pero más allá de eso, me parece que esto acá el Estado también tiene, el Estado provincial y el Estado nacional, también tiene que ver con esta situación y es que no dan seguridad a las personas que trabajan en contextos de ruralidad para poder llegar y marcharse de la escuela. Sin ir más lejos, no hace falta irnos tampoco al contexto de ruralidad, acá mismo de las Heras para llegar a ciudad, hay docentes que están, docentes y estudiantes, es importante que los digamos también, que están 1 hora y media parados y paradas en la parada del colectivo y los colectivos no suben más personas porque van llenísimos y esas personas son personas que llegan tarde al trabajo, que empiezan a buscar otras herramientas para poder llegar, como por ejemplo ir en bicicleta, con hoy día 1 grado en bicicleta llegar al colegio para poder dar clases, ¿no? Y estamos hablando de Ciudad de Mendoza, no estoy hablando de la ruralidad, imagínense la ruralidad. Entonces, esto, acá hacemos un llamado a la reflexión, sobre todo a nosotros y a nosotras, a los docentes y las docentes, que no dejemos escapar este tipo de cosas que están pasando, que lo hablemos con chicas, chicos, que hablemos entre nosotros y nosotras las condiciones en las que estamos trabajando y quizás no es algo que nos toque a nosotros y a nosotras porque no lo vivimos, pero sí muchos compañeros y compañeras lo están viviendo hace muchísimos años y esto está naturalizado y debemos empezar a criticarlo y dar discusión sobre esto. Peleamos por las condiciones dignas de trabajo de todas las personas que estamos acá en docencia y hay realidades que no nos enteramos. Así que bueno, esta es una noticia que nos vino a marcar mucho el día de ayer y el día de hoy. Esperamos que podamos seguir pensando en esto, claramente conmovidos con esta noticia de Erika Beatriz Torres.
Vamos, me parece, ¿no? Sí. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó esto, Ya que eh, estamos, no quería no, no, cortarle no, la no. situation, pero sí, ya que estamos, seguimos redes sociales, ponemos like, suscribirse. Sí, comenten, suscríbanse. No, de verdad esperamos sus comentarios porque es como nos enteramos también de lo que está pasando en los distintos territorios, además de los medios que sabemos que vamos salteando de medios porque sabemos que todos tienen una mirada un poquito sesgada de la realidad, entonces qué mejor que escucharles o leerles a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, chao.